Buenos días, mis queridos hermanos. Siempre que haya luz es bueno, da igual que sea... Esta mañana cuando estábamos en la alabanza estaba pensando que algo bueno que pasa, algo que vivimos, algo quizás muchas veces cotidiano porque nos acostumbramos a ello, es que posiblemente no hay nada tan hermoso y tan bueno como ser parte de la Iglesia. Y no hay nada tan bueno como ser creyente en la obra de Cristo en la cruz. Y que podemos experimentar de alguna manera que cuando estamos juntos y la presencia de Dios cae y el Espíritu Santo nos mueve y nos une de una manera increíble, experimentamos de alguna manera, por eso digo de alguna manera, experimentamos lo que vamos a vivir en el cielo en un futuro. Así que por ello doy muchas gracias de que podamos vivir trozos, pedazos momentáneos de cielo en los que estaremos alabando el nombre del Señor delante de su presencia. Y eso es algo que nos debe animar a seguir y a ser constantes en nuestra fe. Muy bien, esta mañana yo quería compartir con vosotros un desafío para la vida de cada creyente. Yo creo que como ser humano nos lanzamos en la búsqueda de cuál es la razón de nuestro existir. ¿Por qué estamos donde estamos y en el momento de la historia en la que vivimos y somos lo que somos y estamos en el contexto familiar donde estamos? Todo eso tiene una razón de ser y Dios lo tiene todo en control en sus manos. Pero una de las cosas que me llama la atención cuando lo miramos todo desde el prisma de la vida cristiana es que hay muchos retos y desafíos por superar, ¿no es cierto? Y esos retos para superar nos llevan a crecer y a madurar nuestra relación con Dios. Pero muchas veces en ese proceso nos encontramos que hay hermanos, hay gente creyente que por mucho tiempo no crecen y no entienden el carácter de este proceso de aprendizaje. Y yo veo que hay tres razones. La primera es que no crecen ni maduran en su relación personal con Dios porque no entienden este proceso de avanzar, de madurar, de los desafíos que hay que vivir, ¿no? Creo que otra de las cosas que sucede es que tienen motivaciones equivocadas o desenfocadas. Hay muchas veces que cuando te sientas con muchos hermanos a hablar sobre desafíos de la vida cristiana, a veces ves que no han llegado a entender el enfoque el porqué de las cosas, ¿no? Y sobre todo el que más me llama la atención y no entiendo es que muchas veces cuando se presenta la idea de la muerte, muchos creyentes se aferran a la vida como a un clavo ardiendo. Muchas veces hablando con otros creyentes, cuando la idea de la muerte la gente te suelta la frase de uy, eso sí, ya veremos al Señor, pero que tarde en venir. Yo personalmente no entiendo esa expresión de pero que tarde en venir. Para mí el Señor ya está tardando en venir. Entonces, me gustaría que habláramos de esta mañana en eso, de cuál es la razón de mi existir. Hay dos elementos aquí que me llaman la atención y uno es vivir conforme a las enseñanzas de Cristo. ¿Hay mayor desafío que ese para un cristiano? Y es en poner en práctica, en poner en mi día a día las enseñanzas de Jesús. Ayer viví una cosa que en mi casi 20 años como entrenador de baloncesto no me ha pasado en la vida. Ayer, en uno de los partidos más intensos que he vivido nunca, del equipo contrario, el árbitro expulsa al jugador contrario, a uno de los mejores jugadores lo expulsa y el jugador viene y se enfrenta al primer entrenador y a mí. Yo me pongo en medio y le digo, mira, ya te han expulsado, tienes que salir, no puedes quedarte, ¿no? Y la reacción del jugador fue darme una colleja. Yo pensaba, si Dios no me hubiera dado dominio propio, ¿qué hubiera pasado en esta provocación? Posiblemente lo hubiera enganchado de la camiseta y se hubiera montado allí A veces, las situaciones de la vida nos ponen a prueba de que a veces necesitamos que el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo transforme nuestra vida, porque si, creedme, de verdad, en otra situación
sin ser creyente, allí se hubiera montado posiblemente un show de estos de pressing cat, donde la gente se tira al ring con el codo. No sé qué hubiera pasado, pero doy muchas gracias al Señor, que el Señor me dio dominio propio, porque por mí mismo no hubiera sido capaz. Estas dos cosas que digo, vivir conforme a las enseñanzas de Cristo, es uno de los desafíos grandes. Y creo que otro, quizá opuesto, o quizá en otro momento de la vida, es la idea de cuando nos encontremos con el Señor cara a cara. Esos son dos desafíos, porque uno implica creer y practicar para poder vivirlo, y el segundo implica mucha fe. Porque a pesar de que creemos, el día que la muerte se presente, a todos nos invade la duda de decir, Señor, yo creo, pero... O a lo mejor solo me pasa a mí, no lo sé, pero a mí, yo quiero creer que el día que muera, y lo creo, el Señor va a estar ahí, pero siempre está la duda humana de decir, ¿y si no? Pero siempre llega el convencimiento del Espíritu Santo de decir, cree por fe. Y ahí hay un momento donde tenemos que entrar a ejercitar nuestra fe. Muchas veces pensamos que la fe es un sentimiento, hoy siento a Dios, y yo creo que muchas veces los pentecostales como yo hemos hecho mucho énfasis en que Dios se mueve por medio de las emociones solamente, pero cuando uno no siente a Dios es cuando entra el ejercicio de la fe, y tengo que ejercitar la fe por medio de las promesas que Dios me ha dado. Señor, puesto que tú me has prometido que estarás conmigo hasta el fin del mundo, no lo siento, pero lo creo. Puesto, Señor, que tú me has prometido que estaré contigo, yo sé que el día que yo abra mi ojo, cuando lo cierre en este mundo, voy a ver tu cara. Entonces, con todo este planteamiento, quiero que contestemos a una pregunta. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de cuál debe ser nuestra razón de vivir? Con todo este panorama, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? Me gustaría que me acompañarais a Filipenses 1, versículos 12 al 30. El primer capítulo de Filipenses, la carta de Filipenses es una carta cortita, y Pablo empieza a introducir la carta de esta manera. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional y dice así: Hermanos, quiero que sepáis que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia de palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para defensa del Evangelio. Aquellos que predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión, ¿qué importa? Al fin y al cabo, sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más, me seguiré alegrando, porque sé que, gracias a vuestras oraciones, a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que en toda libertad, ya sea que viva o muera, ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Y aquí viene el versículo clave para nosotros en el que me gustaría que reflexionáramos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por vuestro bien es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para contribuir a su jubiloso avance de la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pase lo que pase, comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a veros o que, estando ausente, solo tenga noticias vuestras, sabré que seguís firmes en un mismo propósito, luchando unánime por la fe del Evangelio y sin temor alguno a su adversario, lo cual es para ellos señal de destrucción, pero para vosotros, en cambio, es señal de salvación. Y esto proviene de Dios.
Concluye Pablo este capítulo diciendo: porque a vosotros se os ha concedido solo creer en Cristo, no solo creer en Cristo Jesús, sino también sufrir por Él. Pues sostenéis la misma lucha que antes me visteis sostener y ahora sabéis que sigo sosteniendo. ¿Qué está pasando en esta carta? ¿Qué contexto sucede? Pablo escribe la carta a los filipenses con una motivación. Los filipenses habían apoyado económicamente a Pablo varias veces y Pablo le extiende una carta de gratitud diciendo: oye, muchísimas gracias por haber hecho esto, porque me habéis bendecido mucho. Y lo vemos en Filipenses 4, del 14 al 16. Pero Pablo aprovecha la misiva para sentar algunas bases en la iglesia de los filipenses. Y una de las cosas que la iglesia necesita aprender y escuchar son cosas tales como humildad, gozo, la unidad en Cristo y la vida cristiana. Cosas que radicalmente la iglesia de hoy no necesita escuchar, ¿verdad? Con todo esto, leyendo este pasaje, sabiendo que la Biblia nos enseña por medio del ejemplo de Pablo cuál es la razón de vivir, y Pablo lo deja muy claro en el versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Hay otra pregunta que yo quiero que meditemos en esta mañana juntos, y es: ¿qué enseñanza podemos sustraer de las palabras de Pablo, para la iglesia de hoy y para los cristianos de hoy? ¿Sabéis? Una de las cosas que a mí me resulta llamativo de este versículo es que es uno de los versículos más malentendidos posiblemente del mundo cristiano. Muchas veces los cristianos soltamos este versículo con una ligereza impresionante, pero no somos conscientes de lo que conlleva y de las palabras que decía Pablo y de su propio ejemplo y de lo que Pablo estaba trascendiendo. Son palabras muy serias donde Pablo está transponiendo y está dejando en evidencia de que su vida no es lo más importante. Con ese contexto, cuando abordamos este pasaje, pensamos cuál es la enseñanza. Yo quería resaltar que el primer punto sería que la razón de vivir es Cristo. ¿Y esto qué significa? Quizá la frase de Pablo no deja claro qué es lo que Pablo está diciendo en el mensaje de atrás. La razón de vivir es Cristo, y esto significa que mis circunstancias y las adversidades deben ser una oportunidad para glorificar a Cristo. Para esto hay que realmente tener una madurez que yo no tengo. Y me gustaría dejaros claro de que yo estoy aquí y estoy enseñando esto hacia vosotros, pero no es algo que yo he aprendido, es algo que yo estoy en la lucha y a lo mejor vosotros estáis en una posición más madura que yo. Esto es algo que el Señor está trabajando conmigo y yo tengo que entender. Yo tengo que entender que mis circunstancias, mis problemas, mis adversidades no son lo más importante. ¿Cómo lo vemos? Si vamos a los versículos del 12 al 18, vemos que Pablo está dejando algo muy claro. Está diciendo: señores, estoy en la cárcel, pero eso no es un problema. ¿Sabéis qué? Porque mis cadenas me han traído aquí con dos razones. La primera, los gentiles, mis compañeros de prisiones y los guardias pretorianos, los guardias romanos, están conociendo al Señor. ¿No es eso maravilloso? Quizá los filipenses estarían diciendo: hombre, Pablo, está en la cárcel. Y la cárcel no es la cárcel de los tiempos de Pablo no es la cárcel como hay aquí, como la cárcel de Archidona, ¿no? Que tiene su piscina climatizada, sus canchas de... No. Eran diferentes. Rata, excremento, otras personas, piojos. No era nada agradable. Y Pablo está diciendo: gracias a mis cadenas, no importa lo que yo estoy viviendo, no importa mis circunstancias, otros están escuchando del Señor. Eso es tremendo. Pero lo que es más tremendo todavía, está diciendo: hay otros hermanos que gracias al ejemplo que estamos viviendo en la cárcel, se están animando y están perdiendo el miedo a predicar el Evangelio. ¡Gloria a Dios por eso! Pero en esa categoría hay dos clases de hermanos, se están dividiendo. Unos hermanos lo estaban haciendo por amor a Pablo y otros lo estaban haciendo para humillar y para echar más tierra encima a Pablo si era posible. Pero aún así hay algo sorprendente que Pablo dice en el versículo 18. Dice: yo estoy alegre ahora y lo estaré en el futuro. Un momento, Pablo, ¿cómo es posible que estando en la cárcel y que otros hermanos de la iglesia de Roma, que por envidia de ti te están echando más tierra encima para que tu sufrimiento en la cárcel sea aún peor, tú estás diciendo: yo estoy alegre y lo voy a estar en el futuro? ¿Cómo es posible llegar a ese punto de vista? ¿Cómo es posible?
La clave, mis queridos hermanos, es que esto no se entiende si no entendemos que la razón de nuestro existir debe ser Cristo y el Evangelio. Es mucho más importante que nuestra propia vida. Y eso, mis queridos hermanos, es darle la gloria a Dios. Eso es glorificar a Cristo. No sé si me estáis siguiendo en el argumento. Otra razón que me gustaría decir, que la razón de vivir es Cristo, y esto significa que como iglesia y como creyentes pasamos demasiado tiempo pensando en nosotros mismos, nuestras circunstancias, nuestros problemas, y poco en el avance del Evangelio y en la causa de Cristo. Quiero poneros un ejemplo, más que yo lo diga, me gustaría que lo vierais. Y hay un vídeo que quiero que veáis, que es un ejemplo actual de lo que Pablo estaba diciendo. Así que cuando puedas ponerlo, y si queréis apagar la luz para que se vea mejor. No sé cuántas veces he visto este vídeo, pero nunca deja de impactarme, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona pueda hacer esto? ¿Cómo es posible que Pablo pueda decir todo lo que dijo? La clave para entender esta actitud la vemos en el versículo 19. Dice que esta manera de vivir tan incomprensible, pero tan poderosa, es por medio del Espíritu de Jesucristo. No sé si coincidís conmigo, pero esta actitud es inhumana. Es totalmente inhumana. Una persona que ha matado a 48 personas, de las cuales dice que la mayoría ni recuerda, que ni eran importantes. Y que cuando los familiares pasan delante del juicio, uno a uno, diciéndole muchísimas cosas, este hombre se queda inamovible. No tiene sentimientos, no muestra ningún arrepentimiento. Y no es hasta que llega este hombre y le dice: has hecho muy difícil que yo pueda creer en lo que creo. Lo has hecho muy difícil, pero tengo que hacer un ejercicio de fe. Y Dios dice que tenemos que perdonar, y te perdono. Y ese hombre se derrumba. Un hombre que parecía un monstruo, sin tener ningún sentimiento, se derrumba. No es solamente es por medio de la transformación del Espíritu Santo que una persona puede llegar a entender que lo más importante en este mundo no son mis circunstancias. Cada persona tenía una razón muy lícita para poder decir: es que tú has matado a mi hijo y todo lo que creo ahora mismo se queda a un lado. Hay que verse en esa situación para realmente poder ser una persona que da testimonio de su fe. Pero llega una persona que, entendiendo que la razón de vivir no soy yo, ni mis circunstancias, ni mis problemas, son Cristo y la causa del reino, que puede llegar a entender que por medio de extender el perdón renovador de Dios, una persona puede llegar a romper su corazón y creer en el Evangelio. No sabemos si este hombre llegó a creer, pero si hay un poder más inmenso que ningún poder que este mundo conoce, es el poder del perdón de Dios. También tener esta sensación, vivir de esta manera, tener esta perspectiva, nos pone dentro de la dimensión de cuál es nuestra razón de vivir. Nuestra razón de vivir significa que nosotros somos solo instrumentos de Dios. Muchas veces los cristianos vivimos, y quizás eso es una herencia del judaísmo, vivimos pensando que nosotros somos protagonistas de toda esta historia. Y tenemos que abandonar, como creyentes y como iglesia, esa idea. No somos protagonistas, somos colaboradores de Dios en la extensión del reino. Y hasta que no entendamos esa actitud, no vamos a crecer. No vamos a ver la extensión del reino. No vamos a impactar este mundo con el poder del amor de Dios. Con todo esto, el segundo punto que quería exponer es: morir debe ser el deseo de reencontrarme con Cristo. Quiero dejar una cosa clara. Yo no estoy haciendo una apología de la muerte, ni estoy dando una idea de que la muerte es algo bello. No. Quiero dejar claro de que debemos entender de que la muerte para nosotros es solo una transición a la vida real. Vivir aquí tiene que apuntar necesariamente a mi encuentro con el Señor. No sé si me estoy explicando.
Dejadme que me explique un poquito mejor. Vemos en los versículos siguientes del 22 al 23 que Pablo reconoce que no sabía, si le ponen en la tesitura de elegir entre vivir o partir con Cristo, él dice, no sé qué elegir. Pero deja un matiz, dice, si yo tengo que elegir, yo lo que deseo es reencontrarme con el Señor. Yo lo que deseo es dejar de vivir. Y podríamos decir, hombre, qué fácil lo tenía Pablo, ¿no? Estaba en la prisión, estaba sufriendo, tuvo una vida no muy fácil, y desde esa posición es muy fácil, ¿no? Creo que eso es una excusa para justificar nuestra actitud a la hora de enfrentarnos al desafío de la vida cristiana. No importa ni tu familia, no importa ni tu hijo, no importa tu trabajo, no importa tu carrera, todo eso debe contribuir a que Cristo es lo principal en nuestra vida. ¿Sabéis por qué? Porque Pablo entendió algo de las palabras de Jesús, que deberían ser bandera y cabecera de cada cristiano en casa y en nuestra mente y en nuestra vida. Mateo 28, 19 y 20, Jesús les dice a sus discípulos, id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos entendiendo estas palabras de Jesús. No estamos entendiendo de que no importa mis circunstancias, no importa cómo sea la política de mi país, no importa cómo sea mi ciudad, no importa cómo seamos nosotros. Lo que importa es predicar el Evangelio, ir donde está la gente. Lo que importa es enseñarles. Y lo que importa es bautizarles. Y lo que importa es comisionarlos, empujarlos a que ellos hagan con otros lo que se ha hecho con ellos. Eso es el sentido de la vida cristiana. Y estamos redundando una y otra vez en nuestras circunstancias, en nuestra problemática, en qué pasa y qué pasa. Tenemos que parar esto ya. Tenemos que parar esto ya. Necesitamos entender que lo más importante en la vida es Cristo, el reino. Yo no importo. Si yo muero, habrá otro hermano que haga mi trabajo. Soy sustituible. Cristo y su causa es insustituible. Déjame que nos hagamos una pregunta juntos. Pablo entendió que había sido llamado a esto, a la gran comisión, a tener como cabecera que la importancia de esto es Cristo. Y si muero, no importa. ¿A qué hemos sido llamados tú y yo? ¿A qué ha sido llamada la Iglesia? Como cristianos, muchas veces no hemos invertido mucho tiempo en saber cuál es el propósito de vida personal. Muchas veces no hemos entendido por qué Dios nos ha puesto en este momento de la historia, como he dicho antes, y por qué vivo las circunstancias que vivo, y qué quiere hacer Dios a través de mí. No hemos entendido eso, no hemos invertido en eso. Hay veces que Dios está llamando a una persona a las misiones, y esa persona no entiende ese llamado, o no le parece bien, o no está dispuesto a sacrificarse, y no lo hace. Porque seguimos pensando que yo soy protagonista y que mis circunstancias son por encima de lo que Dios me está diciendo. ¿Sabéis? Con todo esto hay una cosa que hoy en día no encaja, que se está oyendo mucho en los púlpitos, y es que Dios es un Dios de sueños. Creo que ya lo he dicho alguna vez aquí. Lo siento mucho, pero Dios no nos ha puesto aquí para cumplir tus sueños. Si Dios, en medio de tú cumplir con el propósito de vida y cumple tus sueños, siéntete agradecido, porque Dios te está dando una gracia. Ahora bien, muchas veces tus sueños no están nada conectados con la voluntad de Dios para tu vida. Nada conectado. Dios no te ha creado, no te ha puesto en este momento de la historia para cumplir tus sueños. Dios te ha puesto en este momento de la historia para que hagas su voluntad. Punto, no hay más. Si como cristianos no entendemos eso, podemos cerrar la puerta de la iglesia y hacer otra cosa. Porque lo que está en el corazón de Dios no se va a cumplir. Y Dios buscará
otra manera de que se cumpla, porque como dijo en la entrada de Jerusalén, si vosotros no habláis, las mismas piedras hablarán. ¿Creéis que Dios no tiene otras maneras de buscar, de que su voluntad se cumpla, que no sea por nosotros? No lo pongamos a prueba. No creo que nos gustará ver el resultado. Para que nuestra vida apunte a la esperanza de morir y encontrarnos con Cristo, debemos entender que todo lo que hacemos en nuestra vida, que cuando vemos que la razón de nuestro existir es la voluntad de Dios y Dios en nuestra vida, todo eso apunta a nuestro encuentro con el Señor. Debemos entender la muerte no como un tránsito que nos provoque miedo, que nos provoque pánico. Es cierto que la muerte es algo que desconocemos los vivos y que no sabemos que se va a experimentar, pero tenemos que volver a ejercer la fe y decir, yo sé que el Señor me ha prometido que cuando cierre los ojos aquí estaré delante de su presencia. Y me debe de animar que entre el contraste entre una vida de sufrimiento, de dolor, de lágrimas, de circunstancias y una vida donde ya no habrá llanto, ni habrá dolor, ni enfermedad, debe animarme a la vida que no conozco, todo lo que hago en esta vida debe ser una inversión de la siguiente. Eso es tener el enfoque puesto en Cristo y en su causa. La muerte es algo que nos debe de dar respeto, pero no debe de paralizar nuestro avance en nuestra relación con Dios ni en nuestra relación de madurez como cristianos. El último punto, y es la razón de por qué estas dos simbiosis de vivir para Cristo y que la muerte sea una ganancia, ¿por qué vivir así de esta manera? Porque vivir de esta manera es una manera poderosa de vivir. Vemos que Pablo alienta ya en los últimos versículos a que los filipenses se mantengan firmes en la fe. Estad firmes en la fe. Da igual si yo voy a visitaros o no, que cuando yo reciba noticias de vosotros, sea que estáis siendo firmes en la fe y que os comportéis conforme al Evangelio de Cristo. Gran desafío que les pone Pablo ahí. ¿Cómo nos da la clave para entender esta manera de vivir? Que vivir de una manera digna del Evangelio no es un comportamiento que se trabaja, sino una transformación del Espíritu Santo. Yo puedo trabajar mi carácter, pero la única manera de impactar al mundo y ser una persona de una manera y ser una nueva criatura, eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Y si no entendemos esa renovación del Espíritu Santo, podemos hacer muchas cosas hacia afuera, pero la gente no va a ver poder en nosotros, sino un trabajo de carácter. Y si queremos impactar este mundo, solo el poder transformador de Dios, por medio de su Espíritu Santo, puede hacer que corazones duros se vuelvan corazones tiernos para Dios. Si me acompañáis a 2 Corintios 12, del 7 al 10, aquí nos está dando una clave. Si miramos el versículo 28, en el versículo 28 Pablo está diciendo algo que parece que no sabemos bien de lo que se está hablando. Dice, y sin temor alguno a vuestros adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, para vosotros en cambio es señal de salvación. Y esto proviene de Dios. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Pablo parece que está soltando una frase fuera de contexto que no tiene sentido. 2 Corintios 12, del 7 al 10. Pablo dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Una vida poderosa, soy débil. Si soy débil, y eso lo entiendo, va a permanecer en mí el poder de Cristo. ¿Veis las conexiones? Por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, prevaricaciones, persecuciones y dificultades,
que sufro por Cristo por cuanto yo soy débil, cuanto más débil soy, entonces soy fuerte. Hay algo que necesitamos entender. Este mundo entiende todas estas cosas que estamos hablando como señales de debilidad. Hoy en día lo que prevalece es, si yo estoy por encima de ti y te puedo pisar la cabeza, lo voy a hacer, porque eso lo hacen en el mundo natural. El fuerte está por encima del débil. Esa es, digamos, la ley natural. Pero viene la ley espiritual y dice, si somos débiles, si mostramos lo que el mundo entiende por debilidad, ahí se manifiesta el poder de Dios. ¿Sabéis lo que considera el mundo débil y señal de destrucción que Dios utiliza para poder de renovación? El amor de Dios y su paz. Y esas dos cosas son, mis queridos hermanos, lo que el mundo entiende como señales de debilidad. Pero si nosotros vivimos proyectando por medio de tener claro que mi vida es la causa de Cristo y mi razón de vivir es Cristo, nuestras vidas van a destilar amor y paz donde yo esté. No porque yo lo sea, sino porque el poder del Espíritu Santo hará eso en mí. Quiero preguntaros, ¿eso es vivir una vida poderosa en el Señor? ¿Eso es un poder que Dios nos está dando? ¿Es un poder que el Espíritu Santo está poniendo en nuestra vida? ¿Tú encuentras una vida más poderosa, vivir de una manera poderosa? ¿Hay otra manera de vivir más poderosamente que esto? Si la hay, dímelo, porque yo no creo que lo vamos a encontrar. El amor y la paz de Dios transformará el mundo, mis queridos hermanos. Déjame decirte 4 cosas para hacer un resumen, para que podamos llevarnos cosas prácticas a casa y con esto quiero terminar. Lo he repetido muchas veces esta mañana, pero me gustaría que lo dejáramos claro. Me gustaría que cuando yo me vaya y salga por esa puerta, yo quiero tener claro que nuestra prioridad como creyente y como iglesia debe ser Cristo y el avance del reino. La iglesia no es importante. Yo no soy importante. Los pastores no son importantes. Habrá alguna gente que se esté llevando las manos a la cabeza por lo que estoy diciendo, pero no lo estoy diciendo yo. Lo dice su palabra. Yo, gracias a Dios, me puedo escudar detrás de la palabra de Dios y si no estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, el problema no lo tienes conmigo, lo tienes con la Biblia. Peléate con Dios si quieres. Y si ganas como Jacob, estupendo. El avance del reino, la causa del reino y Cristo es lo importante de la historia de la humanidad. Tú y yo, si queremos, somos instrumentos de Dios. Nada más. No hay excusa, no hay razones, ni prioridades para entender que Jesús es nuestra primera razón de vivir y nuestra primera razón de morir. Jesús es la única razón por la cual yo debo de vivir y debo de morir. Yo me imagino, cuando escucho la canción de Marcos Vidal, la de Cara a Cara, no hay momento en la vida que yo anhele más ahora que el saber que el día que esté delante del Señor, esté delante de Él, y como dice la canción, y que nadie diga nada y que me dejen solo con Él. Tengo tantas cosas que hablar con Él que creo que la eternidad me va a faltar, para tener diálogos con Él. Si presentamos excusas, si tenemos otras razones para vivir, quizá debamos preguntarnos si estamos poniendo la prioridad y la razón en el sitio adecuado. Un ejercicio de dificultad y de fe es mirar la muerte como la esperanza del reencuentro con Cristo. Yo sé que la muerte, especialmente cuando son de familiares cercanos o de amigos que conocemos, es un desarraigo, es algo antinatural, es algo inhumano. Pero ¿qué diferencia hay en cuando hay un hermano que muere, que incluso en el funeral hay como una alegría, hay como un regocijo? Es decir, mira, nos estamos despidiendo del cuerpo del hermano, pero sabemos que por la promesa de Cristo este hermano está gozando de la gloria de Dios y tiene más suerte que yo, porque está en un lugar donde no hay dolor, no hay llanto y está cara a cara con el Señor. Y eso lo quiero yo.
y que nuestra manera de vivir sea un testimonio poderoso, lleno de paz y amor de Cristo para Málaga, para Andalucía, para España, para Europa y para el mundo. Me gustaría que pudiéramos pensar en esto. Y yo siempre intento tener un ejercicio de cómo lo que oigo, cómo lo que el Señor me enseña encaja en mi realidad y cómo lo puedo aplicar. Cómo puedo llegar a ser un creyente cada vez más parecido a Jesús. Esa es la meta del creyente. Tenemos que tener en la mente y el carácter de Cristo. Y tenemos muchos desafíos, hermanos. ¿Qué es lo bueno? Tenemos ayuda, el Espíritu Santo. Tenemos consuelo, tenemos gozo, tenemos el amor de Dios. Ese es el trabajo de la Iglesia. Cuando yo necesito el abrazo de Dios, cuando necesito las palabras de consuelo de Dios, siempre Dios mueve a un hermano, mueve al pastor, mueve a alguien que me trae ese consuelo y esa palabra de Dios. Así que con este panorama no hay espacio para las excusas, no hay espacio para no alcanzar y poner la meta en la causa de Cristo y en el reino. Que el Señor nos ayude en esta tarea y que el Señor nos bendiga para poder ser cada vez más imagen de Cristo.